Banco Central ha anunciado que la economía dominicana terminó el pasado año con un crecimiento de 4.9%, que me parece bueno, independientemente de que no se cumplió la meta que había anunciado el Banco Central, de que terminaríamos con un crecimiento de 5.5. Incluso los organismos internacionales habían situado el crecimiento, habían proyectado el crecimiento de la economía dominicana a 5.1, pero el Banco Central había proyectado 5.5, lo que significa que la meta del Banco Central no se cumplió, la meta de crecimiento del Banco Central no se cumplió el pasado año. ¿Por qué no se cumplió? Bueno, por diversos factores, principalmente exógenos, pero factores que al fin y al cabo determinaron el manejo de la economía dominicana. Yo creo que se ha estado manejando, se ha estado apelando mucho a informaciones y a datos que después no han resultado como se ha querido. Y quizá por eso, independientemente de que 4 es casi 5%, es un crecimiento bueno para esta economía. La economía dominicana, desde aquella reforma estructural que hizo Balaguer en el 91, la economía dominicana ha venido con un crecimiento permanente, incluso ha llegado a crecimiento del 11%, de más del 11% en el 2008, 2009, por ahí, y el otro año, el 2021, que terminamos con un crecimiento de 12%, aunque algunos sectores dijeron que era una especie de rebote, pero un crecimiento al fin. Pero la economía dominicana es una economía robusta, incluso se le sitúa entre las principales de América Latina. Y los dominicanos oyen hablar y uno escucha a la gente que no cree en el crecimiento, que no cree que se haya logrado un crecimiento, y la gente hasta te descalifica y te dice, ¿qué crecimiento ni crecimiento si no hay dinero? Ahora, ¿qué está pasando? Que aquí yo digo, que aquí hay grupos económicos que no han entendido que en una sociedad capitalista el consumo determina el desarrollo del capitalismo, el desarrollo financiero, el desarrollo económico. Y entonces ustedes ven a los grandes grupos económicos que torpedean y hasta enfrentan garantizarle un mayor ingreso a los trabajadores. Por ejemplo, el año pasado, usted hablaba con la gente y la gente te decía, oye, pero no hay dinero, Y se estima que este año, independientemente de que terminamos con un crecimiento de casi 5%, pero se estima que este año va a ser más difícil, más duro que el pasado, por diversos factores, por diversas situaciones. Por ejemplo, la economía estadounidense, hay un informe del Fondo Monetario Internacional que dice que la economía mundial va a tener una caída abrupta y que ese factor es peor que cuando la economía va cayendo al paso, porque va amortiguando el golpe. Pero proyecta el Fondo Monetario Internacional que la economía mundial va a tener una caída abrupta y que las grandes economías podrán soportarlo porque ya están preparadas para eso. Y decía que estos países pequeños que tienen una gran dependencia y más una economía dominicana, que la economía dominicana lo que exporta es servicios. Porque la zona franca, independientemente de que se dice que zona franca es
es producción, eso es servicio. Porque aquí lo que hay prácticamente es un ensamblaje. Y entonces, este año los organismos internacionales están proyectando que habrá un crecimiento de 4.5, si no me falla la memoria. Pero con las informaciones que hay sobre lo que le viene a la economía mundial, probablemente el crecimiento de la economía este año se quede en 4, quizá por debajo de 4. Porque es una situación. De hecho, la economía dominicana terminó el año pasado con una inflación casi del 8%. Este año estamos empezando con niveles de inflación. Y estamos empezando con niveles de inflación, e incluso usted lo ven hasta en las redes sociales, la gente subiendo los precios de algunos bienes en los supermercados. Pero también todos sabemos que los combustibles, de algún modo, el gobierno tiene represado los precios. Cuando los precios del petróleo a nivel mundial aumentaron de manera considerable, el gobierno empezó a subsidiar. Ya los precios del petróleo han bajado, pero el gobierno mantiene frisados los precios de los combustibles como una forma de recuperar, digo yo, de recuperar parte de los subsidios que tuvo que transferir para mantener los precios del petróleo cuando estaban altos. O sea, estamos hablando que todas esas complicaciones van para este año y aún más. Todos esos préstamos internacionales que la economía dominicana han estado soportando, la economía dominicana desde el año 2000, también hay que empezar a pagarlo. Pero de hecho ya la economía dominicana viene arrastrando un déficit porque la economía dominicana tenía que ser, la economía dominicana viene operando con un déficit fiscal desde hace unos años. Y hay que reactivar, hay que motivar la economía dominicana con una reforma estructural que la clase política no va a asumir y que este gobierno, que ya apenas le queda un año y pico de gestión, entonces tampoco va a asumir un tema como ese. Lo que significa que la economía dominicana, por lo menos en el caso hipotético que el presidente Abinader logre la reelección, quizá hasta julio, agosto del próximo año, la economía dominicana no tendrá esa reforma. Y si gana la oposición, entonces esa reforma será para finales del año próximo. O sea, estamos hablando que la economía dominicana, independientemente de la fortaleza que muestra, la economía dominicana tiene serias complicaciones que tendrá que abordar en los próximos años. Yo digo que sea quien sea que gane las elecciones del próximo año, esa reforma tendrá que hacerla inmediatamente, independientemente de las complicaciones sociales que pudiera traer eso, como pasó en Colombia. Pero estamos hablando de que la economía dominicana para este año tendrá un desempeño muy complicado. Y es una variable que las autoridades no podrán controlar, porque es una variable exógena que no depende prácticamente de las autoridades. Pero entonces la gente va a pasar momentos muy difíciles porque la economía dominicana se va a complicar seriamente. Un crecimiento, por ejemplo, se cree que la economía mundial para este año pudiera caer a un crecimiento de 1.7%, la economía mundial. Y América Latina terminaría con un crecimiento por debajo del 1%. Y de esa parte a nosotros nos tocaría, porque esto es un país pequeño, ahí serían determinantes, por ejemplo, Brasil, Argentina, y Argentina está pasando por una tragedia económica, que peor de ahí, casi llegando a lo de Venezuela. Venezuela
es una sociedad prácticamente quebrada. Brasil, independientemente que hay gente que no quiere escuchar eso, Bolsonaro, la economía de Brasil, Bolsonaro dejó una economía fuerte. O sea, que prácticamente ese crecimiento que va a tener la economía de América Latina dependerá fundamentalmente de lo que pase en Brasil en este año. Y ya el gobierno ha definido una estrategia para este año y tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, pero las economías que apuntan a tener un buen desempeño son pequeñas, como la de Panamá, República Dominicana. O sea, son economías que no son determinantes en el crecimiento de América Latina, porque son, independientemente de que son robustas, pero son pequeñas, como es el caso de la República Dominicana. De todos modos, yo pienso que un crecimiento de 4.9% no está mal. No era lo que esperaba el Banco Central, pero hay variables que usted no controla y que independientemente de que usted quiera, de los deseos que se puedan tener, son variables difíciles. En el caso del turismo, las exportaciones de zona franca para este año se espera que, aunque aquí hay en la zona franca hay sectores que no son tan impactados por la recesión, porque, por ejemplo, este tema aquí se producen equipos médicos, equipos de deporte y cosas así, que no es verdad que van a bajar su nivel de consumo. Pero, por ejemplo, el turismo, yo pienso que de algún modo va a ser impactado con los niveles de crisis que se espera para este año, porque el turismo es un factor que no es necesario, aunque los residentes, los ciudadanos de países desarrollados hacen una especie de apropiación para disfrutar sus vacaciones fuera de su país, pero también se espera que la recesión golpee de algún modo también al turismo. En Canadá, Europa, Estados Unidos, esos países, y Suramérica ni se diga, porque de Suramérica aquí viene un turismo de ahí, de Colombia y de esa parte, pero de algún modo también se espera que el turismo sea golpeado este año. Las exportaciones tradicionales quizá no bajen tanto, porque la gente sigue bebiendo café, la gente sigue bebiendo chocolate y esas cosas, pero este no será, de acuerdo a las proyecciones que hacen los organismos internacionales, este no será un año muy promisorio para la economía. Y si el año pasado, que todavía las cosas no estaban tan complicadas, terminamos con un crecimiento de 4.9, este año yo pienso que podríamos caer entre 4.2 a 3.9 por ahí, pero no será tan promisorio de acuerdo a las proyecciones que hacen los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional, que dice que habrá una caída abrupta de la economía mundial que golpeará duramente a todos estos países. Ese es nuestro comentario por hoy.